Bueno, recibimos ahora en Infobae TV a Enrique Zuleta Puseiro, es politólogo, es encuestador, bueno, un personaje muy reconocido en el mundo de las comunicaciones y también de la política argentina. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado, ¿qué tal? Bueno, bien, vamos a hablar del ahorro, o de la falta de ahorro, ¿no? Creo que es lo que hoy pasa en Argentina. Ustedes hacen a través de la consultora una encuesta mensual, ¿no? Respecto a cómo encuesta evoluciona... mensual, se llama Monitor de Tendencias Económicas y Sociales y monitorea una serie de indicadores que a nuestro juicio contribuyen al análisis económico. No entran en la coyuntura, pero estudian expectativas a lo largo del tiempo y sobre todo ciertas actitudes o posiciones de la gente frente a ciertas conductas económicas que creemos son relevantes. Después los analistas económicos usan esa información y las empresas sobre todo. Lo del ahorro es clave para nosotros. En Argentina hace muchos años entró en una cultura del consumo, incluso hasta llegó a convertirse esto en una premisa mayor de una política económica. El consumo activa la demanda, la oferta, y la oferta a su vez activa la demanda. Ese circuito que se estableció en las economías después de la crisis convirtió el hecho de consumir como una parte de un círculo virtuoso. Eso ha calado en la gente, sumado a la inflación, que es por lejos el ¿Y esto fenómeno. de que la gente consume para ahorrar es cierto? ¿Que bueno, el consumo es una manera de ahorro o esto es una falacia? La gente cree que es una manera de proteger el dinero, no quiere decir ahorrar. Mirá, compremos un equipamiento, compremos un auto, porque de esa manera protegemos el dinero, no tanto por ahorrar, la perspectiva de la venta posterior y la diferencia, sino más bien de proteger el valor del dinero vis a vis un consumo que se va a tener que llevar a cabo. Este es un poco el mecanismo mental, pero es casi una manera, yo diría, de resignarse o de justificar una resignación frente a la inflación que está triplicando cualquier otro factor, claro, como factor de preocupación. En el fondo de todo esto está la inflación, ¿no? Porque sí. Si no, ¿para qué, digamos, el tema de la compra de auto como fenómeno de cobertura? La inflación es el factor clave, es frente a la inflación y ante la certidumbre de que el dinero vale cada vez menos que se refugian en formas, entre comillas, de ahorro. Tal vez hay un producto que es tradicional en la Argentina y que en esta encuesta que hemos hecho sigue teniendo un valor muy importante, que es el ladrillo. La gente dice, bueno, si yo pudiera acceder a alguna forma de proteger el dinero, la que tiene que más que ver con el ahorro es claro, la inversión inmobiliaria, pero que está tan lejos, al no existir crédito hipotecario, al no existir ninguna modalidad. Es para una franja muy chica de la población. Es una franja chica, pero si usted tuviera tanto dinero y pudiera optar de una forma de invertirlo, ¿en qué lo haría? Es un potencial, la gente piensa que si pudiera lo haría. Lo que pasa es que, claro, en un país que ha abominado el mercado de capitales, que ha considerado incluso que el mercado de capitales es un factor de dependencia, país sobreendeudado, todos esos argumentos han calado mucho y la gente sabe que en el corto plazo y el mediano plazo no va a poder aspirar a formas de invertir su capital o su diferencia o ese dinero transitorio que tienen a veces las familias por una razón o por otra, de una manera que tenga que ver con utilidades financieras, vamos a llamarlo. Hay algunos cuadros que preparamos respecto a la encuesta que acaban de publicar. Si querés los vamos viendo y los comentamos. A ver, el primero de los cuadros, ahí muestra, bueno, esto es gestión presidencial. ¿Tiene que ver también con esto? No, son dos cosas. Esto es el apoyo a la gestión presidencial, porque una cosa es la gestión. Y después vamos al ahorro. Pero ¿cómo evaluó usted la gestión de la presidenta? Muy bien, bien, regular, mal, muy mal. O el apoyo. Más allá de cómo lo evalúe usted apoya o no apoya, porque hay gente que no está de acuerdo con la gestión, pero igual va a apoyar. En realidad este es el momento peor, yo diría, estamos viendo una curva de apoyos de poco más o menos el 26%, y el resto está en contra. Ahí no lo tenemos aclarado, ¿no? A favor es la línea verde. A favor es la línea verde. Y en contra la línea roja. O sea, hay un 26% de apoyo a la gestión. Sí, pero uno está viéndolo acá en la perspectiva de muchos meses. Ahí estamos viendo mucho más de un año. Y es apoyo. O sea, hay tres cosas que hay que empezar a ver con cuidado y nosotros distinguimos. Una cosa es cómo evaluó usted el desempeño. Muy bien, bien, regular, muy bien. Otra cosa es los apoyos. Hay gente que sin compartir el desempeño apoya. Y gente que al revés, no apoya, aunque en el desempeño puede estar coyunturalmente de acuerdo. Y el otro indicador es el indicador, yo diría, de voto. Alguien puede apoyar sin votar, alguien puede evaluar positivamente el desempeño sin votar, o puede votar por una razón de opciones que se le presentan, al margen de si apoya o no apoya. Esto está dividido en la Argentina y es así. Esto no quiere decir que es 70-20 el voto, pero casi.
porque ese 70% se va a dividir en 10 opciones. Ahora, uno mira hace un año, ¿no? Estoy mirando el dato de... Viene de largo tiempo. Abril, mayo del año pasado. Sí. Había un 40% de la población que apoyaba la gestión presidencial. Esto ha caído al 26%. Ha caído al 26%. Fue muy importante. Muy fuerte. La elección del 2013 fue una elección donde estaba claro que el gobierno terminaba. Es un gobierno que no tiene un mecanismo de autorreproducción, tiene un 70% en contra de sus políticas estructurales, por ejemplo la política económica, la política de seguridad, la política de educación, la política de salud. Con ese nivel de rechazo es muy difícil que las inversiones que se tienen que hacer, el nivel de confianza que hay que intentar lograr, no lo logre un gobierno que termina. Entonces el largo plazo está vedado, no puede ser invocada, vamos a decir, una perspectiva porque haciendo este sacrificio presente obtendremos un beneficio futuro. Ese gobierno, ni ningún gobierno que se va puede invocar. Y sobre todo está la claridad que quien sea el que suceda a Cristina Fernández de Kirchner, sea en el peronismo desde fuera, va a dar una continuidad a esas políticas. Son gente demasiado fuerte, Scioli o Massa o algún candidato de UNEN, frente a ese rechazo además de las políticas fundamentales. Entonces lo que vamos a ver es un nivel que en el mejor de los casos va a ser un nivel con poca incertidumbre. Creo que le pasó a Duhalde. Duhalde también tenía un rechazo, terminaba ese gobierno, no tenía sucesión, pero la gestión última de Labaña era una gestión que daba que pensar que con muy poco el gobierno que siguiera podría continuar las cosas. No fue un gobierno que entrar en un incendio, el del 2003. Bueno, ahí tenemos ya un poquito más la mirada económica, ¿no? ¿Cómo evalúa la política económica puesta en marcha por Axel Kicillof? Que no es evaluar al ministro, ojo. Evaluar la política. Las medidas, sí, ¿no? ¿Cómo se desempeña? O qué, no, en la encuesta hemos preguntado antes de esta pregunta, que la pregunta sale de contexto, hemos hablado una serie de medidas que tienen que ver con el giro Kicillof, que es un giro, vamos a decir, frente al dogmatismo o al principismo a rajatabla que significó la época Moreno, significó una época de abrir ciertas opciones, sobre todo en el plano internacional, tratar de arreglar con el fondo, renegociar la posición del Club de París. Todas esas medidas se hacen antes de esta pregunta. Esta política, no el ministro, sino esta política. Bueno, ahí tienen ustedes un rechazo, el mal muy mal, que es casi el 70%, muy parecido al tema de los apoyos. Y en los positivos 21-22%. Es casi se replica la curva que vimos recién de apoyo a la gestión presidencial. Es parecida, tiene componentes distintos, pero la política económica de todos los drivers, como se llama, de los factores que direccionan, promueven, estimulan, es la más clara. No es que la gente vote con el bolsillo, pero ven la política económica lo que tiene de compromiso hacia el futuro cualquier tipo de política. Enrique, hubo un deterioro, ¿no? Si uno ve el mal, por ejemplo, o muy mal, el muy mal está prácticamente en los mismos niveles, pero el mal pasó de 40 a 50%, o sea, claro, más gente que en 3 meses tiene una opinión más negativa de lo que es la política. Sí, en este momento económica. Hay una declinación. No ocurre lo mismo con la persona Kicillof. En los estudios que hacemos, no en todos los meses, pero cada 3 meses. El último que hicimos fue en marzo. Kicillof no aparece vinculado a ninguno de los atributos que suelen castigar más a las figuras políticas. No aparece la corrupción, no aparece el sectarismo político, no aparece tampoco el compromiso dentro de la interna del peronismo. Todos esos factores no aparecen. Parecería un ministro que en lo personal no está comprometido. Lo que está comprometido es la política que él representa, el intento a último momento del partido de gobierno de replantear, resignificar la mayor parte de su política. Y algunos dicen, con estos datos, ¿por qué Cristina lo apoya tanto a Axel Kicillof cuando evidentemente la economía no camina, cuando tiene enfrentamientos con distintos miembros del gabinete, incluyendo a Juan Carlos Fábrega? Pero Cristina se ha apoyado mucho en el ministro, ¿no? Bueno, para esta última etapa de gestión. El kirchnerismo, sobre todo en la última etapa, no se caracterizó por abandonar a sus damnificados. El caso de Vudú es el principal. No, claro. Se pregunta, hay figuras que evidentemente están agregando un factor de desestabilización, de desconfianza, de pérdida de densidad, y de compromiso, y sin embargo son apoyados. En eso el kirchnerismo mantuvo mucho esa cuestión, de sostener a la gente hasta el final. Tal vez está la idea de que son los medios, que son las conspiraciones de afuera, ahora dirá los encuestadores, pero la verdad que ese es pienso que yo no sé, no hay encuestas de estos, pero creo que para el público es más irritante mantener a alguien sospechado de corrupción
como le ha pasado en su momento a Jaime, o le puede suceder ahora con Es un Vudú, reconocimiento, claro. Digamos, lo que puede ser una política económica positiva o negativa. Creo que con el tema de Kicillof nadie puso en duda del ministro hechos de corrupción, por lo menos no han salpicado para nada. Eso hace que lo proteja. No estamos buscando imagen, sino que estamos buscando consistencia y coherencia. Tal vez Kicillof le dé una idea de coherencia, y dentro de todo Kicillof, que ha reconstruido muchas relaciones, por ejemplo con los empresarios. Los empresarios, en un primer momento Kicillof fue una especie de marciano que descendió con una política que nadie entendía. En este momento la gente entiende mejor eso, él se ha logrado explicar mejor, hay menos dogmatismo económico, hay menos principismo teórico, y esto me parece que es un factor que lo protege a él de ese deterioro. Bueno, y ahora el tema del día, que es el dólar, ¿no? Vamos como yendo del presidenta, Kicillof, y ahora inevitablemente caemos en el dólar. ¿Cree que el gobierno lo logrará mantener el precio del dólar estable en los próximos 6 meses? Fíjense como de marzo a mayo ya hubo también un deterioro de la percepción de lo que va a pasar. Lo que pasa es con el tipo de cambio. Lo que pasa es que el ciudadano medio tiene una experiencia muy grande, tiene los brazos llenos de cicatrices, las cosas que le han pasado. Sabe que toda política que controle el dólar tiene un costo, que el control del dólar tiene un costo inevitable, que en algún momento el mercado se cobra esa estabilidad. Bueno, esta encuesta la hicieron seguramente hace algunos días. Esto se ha hecho, no, anteayer se ha hecho, ha terminado el día 17, creo. Bueno, 17. En 2 días ya el dólar pasó de 11 a 11.75 prácticamente. O sea que ese ciudadano sabía lo que pasaba. Y prácticamente no lograron mantener el dólar. El 61% de la gente hace algunos días decía no lo van a lograr mantener. Y bueno, pero yo creo que el tipo de cambio también se mueve con las expectativas. A veces preguntamos muy a fondo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y allí encontramos ese síndrome de si hay estabilidad y hay una política inteligente que está dándole estabilidad al mercado cambiario, a la gente le llaman primero que todo a sospechas. ¿Y por qué es eso? Porque están interviniendo y lo están manteniendo. Si lo están interviniendo habrá un momento que no lo puedan mantener más. El peso y la presión de valor real del dólar va a operar. Entonces se genera, en esa estabilidad está el germen incluso de la desconfianza. Tendría que haber muchos indicadores liberados a un movimiento natural para que la gente dijera, bueno, esto está funcionando. Evidentemente el público, yo creo que el público, el inversor, el empresario, no cree que el dólar lo puedan dominar con alguna medida aislada desde el punto de vista financiero. Exactamente, ¿no? Si no hay inversiones, y si el salario real se deteriora, y si la inflación es tan alta, y si todos los indicadores tienen este sentido, es difícil que el dólar esté al margen de todo esto. Y en esto hay una cultura económica popular que tal vez sea una de las más desarrolladas y sofisticadas de la Tierra. Sin duda. Enrique, a ver, hay un cuadro más, el último. En la actualidad, ¿usted tiene capacidad de ahorro o de inversión? O sea, ¿le sobra algo para ahorrar o para invertir? Un porcentaje muy grande desde hace mucho tiempo dice, no tengo ninguna capacidad de ahorro. Entre poca y ninguna estamos con casi el 90% de la población. Yo creo que hay un 10% de la población que dice que tiene o mucha capacidad de ahorro o alguna. Es muy poco. Muy poco, es muy poco. El porcentaje es dramático, pero insisto, tiene que ver también con una cultura instalada a lo largo más de 10 años de que el ahorro es una casi te diría una actitud no acorde con lo que se busca, con hacia dónde vamos, con el sentido de orientación de la política económica. Me parece que estos años han deteriorado muchísimo ese factor fundamental que es la disposición de la gente a ahorrar y a postergar sus consumos actuales en función de beneficios futuros. Bueno, o sea que esto sería un poco la conclusión, ¿no? Sí, yo no sería catastrófico en el sentido de que es un poco la cultura política de un gobierno que está casi a un año, probablemente menos del ciclo electoral. Pensemos que el ciclo electoral va a tener 3 elecciones presidenciales el año próximo, las PASO, la primera vuelta y la segunda vuelta. ¿Qué quiere decir? Que los gobernadores anticiparán las elecciones locales hacia el mes de febrero. En febrero comenzará un calendario de elecciones, más el mundial que está por comenzar y va a parar el país. Yo creo que la gente tiene la idea que las ocasiones para hacer realmente inversiones, para trabajar, para hacer reestructuraciones de sus situaciones de pasivos, toda decisión que implique cierta complejidad, se le ve los problemas de un contexto muy poco favorable para esto. Vamos a ir detrás de los hechos, dice la gente. Vamos a tener que tratar de no quedar fuera. Y me parece que esto genera esta cultura de lo instantáneo, de lo inmediato, de la inmediatez, que conspira contra cualquier propuesta de convocar a sacrificios mayores. Enrique, bueno, vamos a aprovechar tu presencia aquí un minuto más, nada más. Después lo charlamos con más detenimiento otro día, pero obviamente que ya está el abanico de ofertas electorales, por lo menos las principales.
¿Massa y Scioli están despegados o crees que Macri y el Frente UNEN pueden dar alguna sorpresa? No, todos pueden dar una sorpresa, es decir, no es tanta la diferencia. Massa le lleva unos 5 puntos a Scioli en las encuestas nacionales, pero yo creo que eso es efecto también de que las muestras tienen 1.200 casos, son de todo el país, nos dicen qué pasa hoy, pero cuando uno empieza a estudiar el futuro dice, bueno, el voto de Massa o la intención de voto de Massa viene solo de la provincia de Buenos Aires. Es muy poco en el resto, incluso en las grandes ciudades. O sea, el gran desafío de Massa es hacerse fuerte. Claro, porque Scioli, eso que tiene, que es un 20%, lo tiene en todo el país, bastante distribuido. Tiene el apoyo de la Liga de Gobernadores, que si bien algunos son candidatos, todos tienden a competir adentro del peronismo. Cualquier candidato, supongamos Das Neves, por ejemplo, en Chubut, hay varios candidatos que van a ir, o Busti en Entre Ríos, van a ir con Massa. Pero uno se pregunta, ¿van a ir contra el peronismo? Porque Massa va a ir contra el peronismo. Todo esto no está resuelto. Porque realmente yo creo que ese milagro de unidad del peronismo, un milagro masónico de masón, ¿no? Sí, sí, lo que propone Duhalde, ¿no? Claro, yo creo que esa cantidad y calidad de esfuerzos que se han hecho para unir al peronismo es un factor importante. Quiere decir que el que esté afuera va a tener que irse afuera y competir por un electorado independiente o no peronista con dos alternativas formidables. Macri, que ha crecido muchísimo, está en casi un 20% a nivel nacional. Eso es un porcentaje de voto que con la proyección lo lleva un poco a la elección de López Murphy en el 2003, que fue la mejor elección del Macri tiene problema en la provincia, creo, ¿no? Tiene un problema en la provincia. Al revés que Massa. No, y tiene problemas gravísimos en regiones importantes del país, la Patagonia, por ejemplo, donde va a haber probablemente un cambio de signo político, porque en Río Negro la situación es muy inestable, en Chubut todo indica que Das Neves va a ganar la elección, y en Santa Cruz está Costa, que está duplicando a cualquier candidato posible. Radical, ¿no? O sea, exactamente, entonces me parece que ahí va a haber cambios muy grandes. Ya los hubo en el 2011. Sí. Y en algún caso se van a terminar de consolidar estos cambios. Entonces, o sea que la Patagonia el peronismo pierde la Patagonia, ¿no? En este momento van a intentar fórmulas, vamos a decir, alternativas. En Chubut podría surgir otro candidato, Bussi es muy fuerte, pero podría ser uno mejor, que podría ser alguien que junte a todo el peronismo. Bussi no lo junta por ahora. Allí está Guinle como un posible candidato. En Santa Cruz las cosas son más complejas, porque están soñando con volver a la ley de lemas, de manera tal de no hacer ningún esfuerzo de unidad, y que sea la ley de lemas la que le dé al peronismo la garantía, el monopolio. Pero para eso hay que reformar la ley de lemas, y reformar el lema es muy complejo en tan poco tiempo. A mí me parece que el caso de UNEN también es parecido. Ningún candidato hace una diferencia muy grande, pero todos juntos hacen un 23%. Cuando le preguntamos en una encuesta de esta semana, que le vamos a mandar a ustedes para que la miren, vemos, ¿usted qué prefería? ¿Que fueran juntos o unidos? Un 60% de gente dice que vayan separados. Vayan separados. O sea, ni no juntos ni unidos. Valoración. Porque una cosa es juntos y otra cosa es unidos. Claro. Unidos es unidad. Juntos es rejuntados. Es como sea para que la ley electoral te junte. Hay una diferencia entre los dos tipos de unidad. La unidad la gente la valora. El rejunte lo ve como un factor de desconfía, ¿no? Viene el recuerdo de la alianza. La alianza es rejunte. Puede o no ser equivalente a esto. La alianza es rejunte. ¿Qué es el rejunte? Bueno, mira, vamos todos separados, pero juntos en un lema, o juntos en el balotaje, o juntos en el paso, y no hacemos ningún esfuerzo. La ley nos va a juntar. Ese esquema es un esquema que tiene un castigo muy grande. En la capital federal no funcionó, porque es un esquema que hizo que los candidatos fuertes de los partidos no prosperaran. Gilavedra, Terraño. ¿Quiénes llevaron las bancas? Lustó y Carrió, que eran dos figuras que no iban a hacer ningún esfuerzo por los partidos. Entonces, los partidos están muy vacunados y la gente un poco tiene esa desconfianza. Rejunte, no, porque es peligroso, es inestable y tiene el germen de la ingobernabilidad. Unidos sí, pero unidos requeriría una capacidad de ser segundo de una inmensa mayoría de dirigentes. No hay nadie que hoy pueda garantizar un triunfo en primera vuelta. Nadie, por el momento no. Y significa 45%. Hoy la probabilidad es hoy es nula, muy amplia que se vaya a una segunda vuelta. Sí, porque ningún candidato supera hoy el 23%, más es el que tiene más intención de voto. Hay que llegar, por lo menos recordemos, al 40%, ¿no? Al 45% con 10 puntos de ventaja, o si
votos, eso es demasiado. Con 45, 45 o 10 puntos de ventaja. Claro, o 10 puntos de ventaja, pero hay que llegar a 40, creo. Claro, entonces, exactamente. Es muy difícil. Para llegar a 40 hoy está complicado. Es muy difícil, y eso es bueno. Es bueno que el país tenga muchas opciones, no son buenas las hegemonías. La Argentina no es de Boca y de River, ni radical ni progresista. La Argentina es de muchas opciones y afortunadamente en los últimos años ha crecido muchísimo la confianza. ¿Y la confianza en qué? En el ciudadano, en la transparencia, en los procesos sociales y políticos. Esto me parece que es bueno, ¿no? Yo destaco que hace 2 o 3 años parecía que no existían los candidatos. O sea, decía, no hay nadie que pueda hacerle sombra al cristinismo, al kirchnerismo. Hoy hay un montón de candidatos. Hay una docena de figuras que la políticas gente los que ve potables, ¿no? Y que los ve presidenciables. Y hay otros que no están en esa grilla, pero figuras como fueron, por ejemplo, Pratgay, por ejemplo, muchos que fueron candidatos importantes en la elección del 2011 y 2013, son candidatos presidenciables. Otra cosa es que hoy no estén jugando esa carta. Me parece que el país ha mejorado muchísimo. Hay un cambio generacional y hay provincias, la capital federal, por ejemplo, todos los candidatos de UNE en la capital, ninguno había sido candidato a nada nunca, salvo el caso de Terraño y de Carrió. Todo el resto de la lista eran gente absolutamente que debutaba en política en las grandes ligas. Eso es bueno, buenísimo. Enrique, un gusto, gracias por habernos acompañado aquí. Gracias a ustedes, gracias.